Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos los que están conectados. Sabemos que hemos adquirido este compromiso con el Señor de poder conectarnos cada miércoles a nuestros cultos a través de esta plataforma, que sabemos que no es lo mismo, pero lo que sí sigue siendo lo mismo es la presencia de Dios en nuestras vidas. Así es que agradecemos a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, y sabemos que los miércoles son miércoles de oración, los miércoles son tiempos de expresar nuestras necesidades y hay algo que nunca, hermanos, va a faltar en las iglesias, aparte de muchas cosas, algo que quiero con esto introducir mi tema, algo que nunca va a faltar en las iglesias son las necesidades, son las pruebas. Todo cristiano, todo creyente, todo hijo de Dios, hermanos, tiene o va a pasar por pruebas. Entonces, la pregunta sería, ¿y quién está pasando por pruebas en este día? ¿O quién ha estado pasando por pruebas en esta semana, este mes o este año, verdad? Hay diferentes tipos de pruebas, hay a corto plazo, largo plazo y diferentes que no podríamos terminar si empezáramos a hablar de ellas. Pero hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un tema eh, que espero sea de honra y gloria a nuestro Señor y lo pueden ver en su pantalla. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes hoy, hermanos, es seguros del propósito de Dios. Y para eso voy a pedirles que me acompañen a la epístola de Santiago, capítulo 1 al versículo 11. Santiago capítulo 1 al versículo 11. Es un texto muy conocido, ya hemos tocado algunos puntos, o he tocado algunos puntos en otros sermones, y hoy nada más les voy a dar un repasito, pero quiero centrarme en algo especial. Entonces, si ya tienen Santiago, hermanos, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Sí, perfecto. Entonces, le voy a dar lectura y espero que lo puedan seguir con su vista ahí en sus hogares. Y dice la palabra de Dios así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia, perdón, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Así es que vamos a hacer una oración, hermanos, ahí donde están ustedes. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y si tú estás pasando una prueba o en algún momento estás viviendo una tribulación, dile al Señor que hoy pueda hablar a tu corazón. Amado y bendito Dios, te agradecemos la bendición que nos das de poder conectarnos y escuchar tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque hemos alabado y hemos glorificado tu nombre a través de las alabanzas. Y hoy, Padre, te queremos pedir que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno a través de esta epístola de Santiago, que podamos, Señor, entender, comprender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Si alguien está pasando por pruebas, que sea tu palabra, Señor, dándonos ese mensaje especial que quieres para cada uno. Te agradecemos por la vida de mis hermanos. Usa mi vida y, Señor, que sea tu gloria en este lugar y en este momento. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces ya leímos Santiago.
Y como bien les mencioné, voy a estar tocando estos puntos sobre las tribulaciones o sobre las pruebas. Pero el título que le he puesto a mi sermón es Seguros del propósito de Dios. Hermano, tú necesitas y debes de estar seguro que Dios tiene un propósito para con cada uno de sus hijos. Dios tiene un propósito en tu vida, Dios tiene un propósito en la vida de tu familia, Dios tiene un propósito en cada uno. Obviamente, tienes que estar pegado al Señor. Tienes que ser hijo de Él para saber y reconocer y darte cuenta de cuáles son esos propósitos. Pero los misterios de Dios, hermanos, a veces no los entendemos. Y hoy quiero hablar sobre esta epístola de Santiago, pero antes, hermanos, de entrar a mis puntos, quiero mencionarles un poquito del contexto sobre Santiago. Nos dice en el primer versículo, Santiago, él menciona quién escribe esta carta, esta epístola, y él dice que se llama Santiago, y también dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se representa y se presenta también como un siervo de Dios, pero también del Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, también podemos ver que este mensaje es enviado a las 12 tribus que están en dispersión. Entonces, hermanos, podríamos hacernos la pregunta, ¿y quién entonces está escribiendo? Nos dice que es Santiago, pero si vemos en la Biblia, pues hay muchos Santiagos. Pero el Santiago que se refiere, hermanos, según la tradición confiable, asigna a este libro a Santiago el Justo. Este Santiago, hermanos, es hermano de Jesús y lo podemos encontrar en Mateo 13, 13:55. Entonces, ahí lo podemos ver cómo este Santiago es el medio hermano del Señor Jesucristo. La tradición católica, hermanos, dicen que Jesús pues no tuvo más hermanos, ¿verdad? Que la Virgen siempre fue virgen, sí, la Virgen María siempre fue virgen, pero sabemos y reconocemos por la palabra que después tuvo más hermanos, más hijos María, y uno de ellos es Santiago. Entonces, esto lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Eh, Aquí en Mateo 13, versículo 55, dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos, dice Jacobo, José, Simón y Judas. Aquí, hermanos, es donde viene el nombre de Jacobo, que traducido es Santiago. Entonces, el hermano de Jesús escribe esta carta y bueno, también él se presenta como siervo. Esta palabra ya la hemos tocado en algún culto. La palabra siervo, hermanos, es muy importante. Esta palabra se traduce en el griego como doulos. ¿Esto qué quiere decir? Como esclavo. Y nos podríamos hacer la pregunta, ¿pero por qué se puso siervo? Si no tiene nada que ver un esclavo con un siervo. Bueno, cuando se escribe, cuando se traduce el texto del griego, empiezan a ver que la palabra esclavo era una palabra muy fuerte y no la usan, entonces deciden poner siervo. Pero entonces Santiago empieza a mencionar, ¿saben qué? Mi nombre es Santiago y soy un esclavo del Señor, soy un servidor como un esclavo. Y es la palabra, esclavo. Nosotros, hermanos, somos doulos del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, aquí les puse en las diapositivas uno, el cual está en constante servidumbre hacia otro. Él es Santiago, el que está al servicio de quién? Él dice de Dios y del Señor Jesucristo. Sabemos que Dios, pues, no tenemos dudas de quién es, pero en estos momentos Él menciona algo muy importante, al Señor Jesucristo. Y esta palabra, hermanos, de Señor, es una palabra muy importante que debemos de notar. Se trata de la palabra en el original curios. Esto significa una palabra importante mencionando al Señor Jesús como Dios. En esos tiempos donde Santiago escribe, no se tenía a Jesús como esa deidad. Ellos lo veían como un maestro, como un profeta, como un revolucionario, pero Santiago viene y dice, el mismo Jesús que murió en la cruz es el Dios. Entonces, esto es algo muy importante.
Y bueno, es escrito entonces esto a las 12 tribus, esta epístola de Santiago está escrita a las 12 tribus. ¿A qué se refiere? Bueno, las 12 tribus, pues en algún momento podría ser un poco difícil de entender, pero Santiago, hermanos, está escribiendo esta carta no solamente a los cristianos con un trasfondo judío o en ese momento, sino podemos ver, hermanos, que esta carta aplica para todos. En algún momento los cristianos se dispersan por todos lados y este texto es para ellos, pero también, hermanos, podemos decir y nombrar que este texto es para nosotros en estos días y para los próximos días. Entonces es para la iglesia del Señor Jesucristo. Y también hay un dato interesante, que probablemente Santiago escribe esta carta antes de que los gentiles fueran traídos a la iglesia. Y bueno, o antes de que emergieran los cristianos gentiles en un número significativo. Algunos consideran que apenas estaban formándose la iglesia con los gentiles, otros consideran que la epístola de Santiago fue antes de este movimiento, pero bueno, es interesante reconocer que la palabra de Dios fue para ese tiempo que se escribió, pero también, hermanos, la palabra de Dios es para nuestras vidas en estos días. Entonces, después de este pequeño eh, trasfondo que hemos visto, quiero entrar al tema, hermanos. Entonces, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos no hemos tenido pruebas? Pues yo creo que todos, ¿verdad? No hay uno que exente de no tener pruebas, que exente de, yo he vivido feliz como cristiano, como creyente. Entonces, hermanos, este mensaje es para todos, es para todos. Para el que se ha enfermado, para el que ha tenido una pérdida, para el que lo han corrido su trabajo, para el que ha sufrido una depresión, para el que ha sufrido una enfermedad, para todo, hermano, aquella persona que ha pasado por pruebas, ese mensaje es para ti, o sea que para todo creyente del Señor. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, hermanos, ya entrando a los primeros versículos de Santiago, como los mencioné, esta epístola de Santiago, hermanos, esos primeros capítulos, en este primer capítulo, podemos ver algo interesante. Miren, eso se los voy a dejar de tarea, ustedes lo pueden checar. Por lo menos podemos estar seguros de tres cosas. La fe verdadera puesta en el Señor Jesucristo nos da la seguridad de tres cosas. En primer lugar, podemos estar seguros del propósito de Dios. Dios tiene un propósito para nosotros. En segundo lugar, tú puedes estar seguro de la bondad que Dios ha tenido para nosotros. Y en tercer lugar, tú puedes estar seguro de la palabra de Dios. Estos versículos que te pongo a continuación de cada uno, tú los puedes analizar y puedes ver en este primer capítulo que el Señor te da esa seguridad. Debes de estar seguro en el propósito de Dios, en la bondad de Dios y en la palabra de Dios. Entonces, este es en un modo general del primer capítulo, pero yo quiero hoy decirte y sobre la primera parte, seguros en el propósito de Dios. Y mira, en primer lugar, nosotros, hermanos, reconocemos que no hay accidentes en la vida de los que aman a Dios. Tampoco hay coincidencias. Todo está ordenado a bien. Y voy a pedir que alguien me ayude a buscar Romanos 8:28. Entonces, hermanos, todo lo que te pasa, todo lo que nos acontece, tiene un propósito. No es casualidad, no es que hoy está muy de moda, ¿no? Que dicen, es que el universo se alineó. No es que el universo se alinee a favor de unos y en contra de otros. Es que Dios, hermanos, está obrando con un propósito en tu vida. Y voy a pedir, por favor, que lean este versículo de Romanos, quien lo tenga. Romanos 8:28, es muy conocido, ya lo sabemos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hermanos, ¿cuántos amamos al Señor? Y todo lo que nos pasa tiene un propósito y es para algo bueno, es para un bien a nuestras vidas, a nuestro ministerio. Entonces, en primer lugar, hermanos, todo tiene un propósito y es ordenado para bien. Y miren, vamos entonces a la palabra, a Santiago, capítulo 1,
y vamos a leer el versículo 2. Y dice así: hermanos míos, Santiago les escribe a la iglesia y les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, hermanos, podemos notar algo: el gozo. El gozo es un mandamiento de Dios. Nos dice Santiago: tened por sumo gozo. Entonces, hermanos, debemos de tener este gozo y debemos de perfeccionarlo en las pruebas. Ahora, Santiago, hermanos, considera que las pruebas van a ser inevitables. A todos nos van a llegar las pruebas. A ti y a mí nos van a llegar las pruebas. A todos. No las podemos evitar. Pero él dice algo interesante, que cuando esas diferentes pruebas lleguen, van a ser ocasiones para que podamos gozarnos. Ahora, hermanos, este mensaje no es una postura de resignación un tanto, pues vamos a llamarle desalentadora. No es de que Dios te dice, pues tienes que animarte aunque la estés pasando mal, tienes que sonreír aunque estés pasando una situación difícil. No, 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 no. ¿Qué tenemos que comprender? Que nosotros, cuando nos hallemos en diversas pruebas, debe de fluir ese gozo, esa alegría, no de que me está yendo mal, sino de que en esas circunstancias que estoy pasando, el Señor está obrando a mi favor. Por ejemplo, si en algún momento tú tienes que despojarte de algo, de alguna pertenencia, porque estás pasando una situación económica, recuerda, hermanos, que a veces el Señor permite eso para que puedan venir nuevas cosas. A veces el Señor pone ciertas enfermedades en nuestras vidas para que podamos reaccionar y ver que necesitamos hacernos análisis y podamos ver cómo está lo demás de nuestro cuerpo. Hay personas que han ido al médico por un dolor de cabeza y se han dado cuenta a tiempo que tienen un tumor. Entonces, esas pruebas, hermanos, no debe de decir, bueno, pues ni modo, me tocó, pues tengo que gozarme a fuerza. No, es un mandamiento que el Señor nos dice que debemos de tener este sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, pero porque el Señor te está acompañando en estas pruebas. Y yo te hacía una pregunta: ¿cuántos no estamos pasando por pruebas? Muchos. Pero alégrate, hermanos, porque en esa necesidad que tal vez tú has dicho, estoy sola, no tengo a nadie, el Señor te dice, estoy contigo. El Señor está contigo. Entonces, el gozo es un mandamiento. Tengan este gozo. Ahora también, hermanos, no cualquier gozo, ¿verdad? Nos dice un sumo gozo. Y también, hermanos, el creyente nuevo a veces va a comenzar a gozarse por las pruebas solo por obediencia. Esa inexperiencia, muchas veces cuando empezamos en el cristianismo decimos, pues bueno, tengo que gozarme porque lo leí. No, hermanos, tenemos que gozarnos porque lo estoy viviendo, que el Señor Jesucristo está conmigo. El Señor Jesucristo está en mi vida, el Señor Jesucristo está en mi familia. Ahora, esto que quiero aclararlo, hermanos, no debe traer a nuestras vidas una resignación. Por ejemplo, habrá personas que hoy puedan decir, estoy pasando una prueba familiar, pero me voy a gozar porque el Señor va a hacer algo y en mi gozo voy a dejar de orar, voy a dejar de clamar, voy a dejar de pedir. Hermanos, no, el Señor no quiere que dejes de orar, el Señor no quiere que dejes de tener comunión con Él. El Señor quiere que sepas que si tú estás pidiendo por tu familia, debes de comprometerte, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Si tú estás pidiendo a favor de algo, tienes que comprometerte con el Señor, y cuando vivas esa comunión con el Señor, vas a disfrutar de esa tranquilidad de decir, estoy en pruebas, pero estoy gozoso porque sé que algo viene a mi vida, algo que el Señor ha puesto. Entonces, eso es interesante e importante, hermanos, que debamos tener. Y vamos a continuar entonces. Miren, en segundo lugar, Dios perfecciona nuestro carácter en las pruebas. Y voy a invitar a alguien que me ayude a buscar Romanos 5, del 3 al 5. Entonces, Dios, hermanos, perfecciona tu carácter, perfecciona mi carácter en las pruebas.
Tal vez tú le digas al Señor, y muchos hemos hecho este tipo de oraciones: Señor, ayúdame con mi carácter. Señor, ya no aguanto mi carácter, haz algo conmigo. Y entonces el Señor trae pruebas a tu vida porque el Señor quiere y pretende hacer algo con tu carácter. Él está perfeccionando nuestro carácter a través de las pruebas. Entonces, si alguien tiene Romanos 5, del 3 al 5, voy a invitar a que le dé lectura, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y a la prueba esparza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Gracias, hermana Gude. Entonces, Dios está perfeccionando nuestro carácter en estas pruebas, hermano. En esa prueba que tú estás pasando, Dios quiere perfeccionar tu carácter. Y mira, vamos a ver Santiago 1:3, menciona así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios quiere afirmar paciencia en nosotros, hermanos. Y esta palabra paciencia es muy interesante. Voy a quitar mi presentación y miren, esta palabra paciencia es muy interesante. Paciencia viene de una palabra upomone, ya lo hemos visto en Apocalipsis. Y esta palabra no describe a una áspera, un áspero momento estar expectante, sino el sufrir sin rendirse. Y miren, no es tanto la cualidad que te ayuda a esperar, esa cualidad que te ayuda a esperar en silencio, tal vez en una sala de doctor, no se refiere a ese tipo de actitud o de paciencia, sino esta palabra se refiere a la cualidad que te ayuda a terminar el maratón. Por ejemplo, esas personas que se llevan los maratones, que van caminando o van corriendo o van haciendo caminata, en algún momento expresan que después de ciertos kilómetros las piernas ya no dan para más. O los mismos futbolistas también, no sé aquí cuántos futbolistas tengamos, en algún momento las piernas ya no dan para más. Y eso trae una desesperación a tu vida y decir, hasta aquí le dejo, ya mejor tiro bandera, me salgo de la cancha, pido mi cambio. Entonces la palabra paciencia, hermanos, no es estar esperando en silencio, sino upomone, paciencia, tiene esta cualidad que te ayuda a seguir adelante, a terminar ese partido, a terminar ese maratón. Entonces, la paciencia es esto lo que Dios está trayendo a tu vida a través de las pruebas. A que tú puedas terminar. ¿Qué voy a terminar? Hermano, Dios quiere que termines la carrera que ya iniciaste. Este camino del cristianismo, Dios quiere que lo termines. No que renuncies. Y desgraciadamente hay personas que dicen, hasta aquí, yo me retiro, pastor Juventino, muchas gracias, ya no quiero ser cristiano. No, hermanos, el Señor nos anima a través de las pruebas a que venga la paciencia a nuestras vidas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere en nuestras pruebas, hermanos. ¿Estás pasando un mal momento? El Señor quiere que tengas ese ánimo de seguir, ese ánimo de terminar. Y mira, quiero darte un dato más de la palabra upomone. La palabra upomone se divide o viene de dos palabras. Upo quiere decir bajo y meno, el estar, soportar, permanecer. O sea, en su raíz significa permanecer abajo. Y tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada y el tener la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. No sé cuántos han tenido que cargar algo, un mueble. Yo me acuerdo cuando estábamos allá en la casa de mis papás, en algún momento estábamos subiendo un refrigerador, hermanos, y pesado. Y estábamos subiéndolo y en algún momento teníamos que agarrarlo, alguien subirse para jalarlo. Y ese que se queda abajo, pues tiene que aguantarlo, porque si quitas las manos o te rindes, pues cae el refrigerador y pues qué gran desperdicio. Y más o menos es algo así.
debes de estar soportando, estar aguantando, pero ese ánimo, esa paciencia que el Señor está produciendo en nosotros es que puedas soportar la carga, que puedas soportar el peso, que estés debajo, pero soportándolo. Y lo más importante que decíamos en un principio, en esa alegría, en ese gozo. Porque hermanos, si te estás cansando, si estás en algún momento ya rindiéndote, es donde el Señor puede intervenir y decirte, aquí estoy contigo. Entonces, hay que permanecer, hermanos, hay que tener esta paciencia. Y bueno, Dios quiere darnos madurez y experiencia. Esto es muy importante como lo hemos visto. Miren, en el versículo de Santiago capítulo 1 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, este tipo de experiencias que estamos viviendo, de pruebas, va a traer a tu vida madurez, va a traer a tu vida esa madurez y en algún momento cuando vengan otras situaciones más complejas, tú ya vas a tener la experiencia, tú ya vas a poder decir, el Señor estuvo conmigo la vez de que tuve una crisis, esta también va a estar el Señor conmigo. Entonces, el Señor quiere darte paciencia, quiere darte madurez y quiere que tú vivas en esta experiencia a través de las pruebas. Y también, hermanos, Dios quiere participarnos de su sabiduría. Y Santiago 1:5 nos lo dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, y hermanos, esto yo hice una vez un tipo de ejercicio en la iglesia de Ixtapaluca y les decía a los hermanos, ¿quién tiene falta de sabiduría? Y si yo preguntara hoy, hermanos, a ustedes, ¿quién tiene falta de sabiduría? ¿Cuál sería la pregunta o la respuesta? Para mí la pregunta sería, bueno, ¿qué es la sabiduría? Porque la sabiduría la confundimos con la inteligencia. A veces decimos, qué sabio es el hermano, sabe mucho de Biblia, pero eso no es sabiduría, hermanos. El saber no te hace sabio. Eso te hace tal vez inteligente, que tú puedas tener ese conocimiento. ¿Qué es la sabiduría? Ese conocimiento que tienes, aplicarlo y llevarlo a la práctica. Eso es sabiduría. El Señor nos dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Entonces, hermanos, las pruebas son temporadas necesarias para buscar la sabiduría de Dios. Las pruebas son temporadas necesarias para buscar la sabiduría de Dios. Muy a menudo no sabíamos que necesitábamos sabiduría, sino hasta nuestras pruebas. Entonces, si no pasas pruebas, no te vas a dar cuenta de la falta de sabiduría que tenemos. Hasta cuando ves el problema, la situación, te das cuenta y dices, necesito de sabiduría. Y hermano, la sabiduría la da el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedírsela. Entonces, nosotros dentro de las pruebas debemos de pedirle al Señor, dame sabiduría para saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Entonces pide sabiduría. Muchos pueden decir, hermanos, miren, y eso es algo muy malo en la iglesia, y no me refiero al renacimiento, sino en general a la iglesia. Muchos dicen, hermanos, tengo una necesidad, tengo una prueba. Quiero que me ayuden a orar porque no tengo un trabajo. Quiero que me ayuden a orar porque tengo esta petición X. Entonces, creemos y suponemos que al dar mi noticia o mi necesidad a la iglesia y todos los santos se unan en oración, Dios va a contestar a fuerza. Y no es así, hermanos. La oración del justo puede mucho, pero tú también tienes cierta acción. Tienes que llevar ciertas cosas a la acción y es, por ejemplo, actuar con sabiduría. Muchos pueden pedir por sus hijos, como hablamos hace días en la iglesia también sobre la adolescencia. Muchos pueden pedir por sus hijos, pero ¿qué me corresponde a mí como papá? ¿Qué me corresponde a mí como hermano? ¿Qué me corresponde a mí como hijo hacer con mi familia? ¿Puedo pedir por mi familia? Sí. Y decimos, ayúdenme a orar.
Pero hermanos, el Señor no nada más quiere que le lleguen las peticiones, el Señor quiere que le pida sabiduría para saber qué hacer. Y aquí podemos hacer un ejercicio, hermanos. Si yo pido para que mi esposa llegue a la iglesia porque no le gusta ir, porque no quiere ir, ¿qué debo de hacer? Invitarla, asistir yo. Y digo, esto es un ejemplo, a mi esposa sí le gusta ir a la iglesia. Pero ¿qué debo de hacer yo? En primer lugar, asistir yo, invitarla, llevarla. Entonces, el Señor dice, pídeme sabiduría, lleva la inteligencia a esa acción. Entonces, si tú no sabes qué hacer ya con tu necesidad, con la prueba, con lo que estás viviendo, pídele al Señor. Yo sé, hermanos, que Él te va a dar, y no nada más poquita, sino en abundancia, como nos dice la palabra. Entonces, Dios quiere que participamos, hermanos, de su sabiduría. Y bueno, vamos a ver el tercer y último punto. Y voy a pedir que me ayuden a buscar Romanos 4:20. Entonces, en tercer lugar, hermanos, Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas. Y un texto paralelo a este punto, vamos a ver Romanos 4:20. ¿Qué dice? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver cómo Dios quiere perfeccionar nuestra fe en esa situación, en esa prueba que estás viviendo. Mira, en primer lugar, Él hace esto para que ya no seamos inmaduros. Ahora, hermanos, la inmadurez no, vamos a llamarle, no es como tal un castigo. Todos en algún momento somos inmaduros. Todos en la vida vamos a esa o vivimos una inmadurez, pero las experiencias, la sabiduría nos va dando cierta madurez. Entonces, pero el problema sí es esto. El problema es que ya no, por ejemplo, si tú creces de edad, creces en estatura, creces en conocimiento, creces en responsabilidades, en obligaciones, es evidente que tienes que madurar. Entonces, estas situaciones que vienen en nuestras vidas traen esa madurez. Y miren, vamos a leer Santiago Santiago 1 del 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. A veces, hermanos, la inmadurez, pues, tiene un precio. El que imaginamos, pensamos algunas situaciones y nos damos cuenta de la realidad y eso trae decepción o trae algunas angustias a nuestros corazones. Pero nos dice el Santiago que no seamos como esa onda del mar que dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Esto, hermanos, tiene que ver con esa experiencia y ese oído que tenemos a la palabra de Dios. Una persona madura en el camino, madura en la palabra, no se va a dejar engañar por cualquier persona, no se va a dejar engañar por cualquier falso maestro. A eso se refiere. No tal cual una madurez de la vida, sí podemos aplicarla, pero una persona que está viviendo pruebas, que está teniendo esa paciencia, que está viviendo ese gozo, que está teniendo esa sabiduría con Dios y que está en su palabra, va a tener ese encuentro con el Señor y no va a venir cualquier persona a moverle la cabeza y decirle, mira, escuchen esto, una vez me invitaron a tocar hace poco, me invitaron a tocar y una persona estando en ese culto, que yo dije, ¿dónde vine a parar? Yo lo hice por un favor. Empezamos a recoger las ofrendas y empezaron después, hermanos, traemos el agua, no era agua bendita, era el aceite, el aceite de la unción. Traemos el aceite de la unción. El apóstol de los apóstoles la está vendiendo. Está ungida por él. Ay, caray, yo dije, me llevo 5. No pedí ni no.
Entonces decían, tenemos el aceite de la bendición. ¿Cuántos quieren el aceite de la bendición? Y no sé qué. Y todos, yo. Bueno, tiene un costo mínimo de 100 pesos. Y hagan de cuenta que era esta botellita de pintura. 100 pesos. Entonces, esto, hermanos, cuando vayas a orar por un familiar, te lo untas, se lo pones y Dios va a obrar. Hermanos, fue increíble. Yo dije, ¿dónde me metí? Pero la respuesta de muchos de esos congregantes en esa iglesia, ¿saben qué hicieron? Yo quiero uno, y uno para mi abuelita, y uno para mi papá, y uno para tal. Ahora, hermanos, esto no vamos a hacer ese tipo de... Las pruebas, hermanos, nos afirman en el Señor. Y cuando tú te afirmas en el Señor, pueden venir otras personas, pueden venir los lobos rapaces, como nos dice la palabra, y te pueden predicar otras cosas, pero tú vas a estar firme en lo que crees, firme en tu esperanza, firme en el Señor, firme en lo que el Señor ha hablado a tu vida, porque tú lo has visto y porque estás sintiendo que Él te está ayudando a cargar esa piedra que ya no aguantas, porque estás en esa paciencia. Entonces, ten mucho cuidado, hermanos. Tengan mucho cuidado en no ser esa persona como onda, ¿verdad? En el agua ahí de un lado para otro. Y vente para acá, y vente para acá, y de repente ya vamos a saber que el pastor Ernesto ya es mormón, ¿no? Porque no estuvo firme en su convicción. Pero no, hermanos, hay que estar firmes y tener esa madurez en el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya estoy terminando, hermanos. Entonces, el Señor no quiere que seamos inmaduros. También Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas para que ya no seamos inconstantes. Miren el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo. No sé cuántos de ustedes han conocido personas que inician un trabajo y al mes, a los 2 meses ya renunciaron porque no le pagaron lo suficiente. Y así, y no tiene un trabajo constante o no se, o no trabaja en algo, y todo lo que inicia nunca lo acaba. O todo lo que pretende hacer nunca lo hace. Entonces, ese hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando tú te das cuenta y sabes y vives por agradar al Señor, sabes que todo lo que hagas, aún así sea para otra persona, un patrón en esta tierra, es como si lo hicieras para el Señor. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que tú pretendas hacer en un momento, hazlo con esa convicción, que es para el Señor. No seas inconstante. Aún podemos ver que el que vive pruebas, tribulaciones, como les decía, ayúdenme a orar. Y lo vemos solamente en las oraciones, en las peticiones, pero cuando la necesidad le es cumplida y le es resuelta, hace el mejor truco de magia, se desaparece. Entonces, nosotros no debemos de ser esos hombres de doble ánimo, inconstantes, debemos de permanecer fieles, hermanos. Y bueno, también Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas para que ya no seamos orgullosos. ¿Cuántos de aquí somos orgullosos? Vamos a leer el versículo 9 y 10, dice así: el hermano que es humilde, es de humilde condición, perdón, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ser una humilde condición. Debemos de ser de una humilde condición. ¿Y qué es esto? Bueno, en algún momento el poco, mucho conocimiento que tengamos, vivamos, experiencias que disfrutemos con el Señor, si Él nos da la experiencia de poder hablar en lengua, si Él nos da la experiencia de poder ser bautizados por el Espíritu, si Él nos da una experiencia más allá, que no nos lleve a gloriarnos, a decirnos, miren, ya soy nivel Saiyajin en el cristianismo, o ya soy más, un nivel más alto que todos, sino, hermanos, siempre tener los pies en la tierra y siempre darnos cuenta que hay alguien más arriba de nosotros y ese es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor y nosotros, y aquí es, hermanos, donde, por ejemplo, Santiago, ¿cómo se presenta? Yo soy Santiago, el hermano de Jesucristo, o el medio hermano, siervo, el doulos, el esclavo de Dios y del Señor Jesús. Y así debemos de ser nosotros.
como te decía, cuando fui a esa iglesia y que empezaron a vender los aceites, decían el apóstol de los apóstoles, y en verdad, hermanos, yo les menciono así, pasó con el pecho de paloma, ¿no? Con bien firme, y hermanos, aquí está la unción del Señor, con una voz gruesa, y yo decía, wow, wow, ¿no? Y no por exaltación, y no, sino me impresionaba esta actitud de orgullo, de vanagloria. Entonces, hermanos, nosotros tengamos esa propuesta que estamos viendo, seamos humildes en todo momento. Y bueno, y también para que, bueno, Dios quiere perfeccionar nuestra fe en las pruebas para que ya no seamos materialistas. Santiago 1:11 nos dice sobre la flor de la hierba, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, el día de ayer yo tengo aquí en su casa unos cactus y uno me lo regaló mi mamá y tuvo un cactus y ayer vi una flor hermosa y de hecho hasta la publiqué y ya saben, ¿no? Entonces, pero hoy al salir, ¿qué creen? ¿Dónde estaba esa flor? Ya no estaba. Y creo que no sé cómo le llaman, flor de un día, flor de una noche, no recuerdo. Pero así es nuestra vida. Así es nuestra vida en esta tierra y hace referencia a una flor. Y miren, aquí hay un dato muy interesante. ¿Por qué nos dice que él pasará como la flor de la hierba? Las pruebas sirven para recordar a los ricos y a los grandes que a pesar de que piensen que están cómodos en esta vida, es solamente esta vida. Y esto muestra lo rápido, es solamente esta vida, la cual se va a desvanecer como la hierba, la cual se seca y la flor se marchita. Y miren este ejemplo, en la tierra de Israel hay una variedad de hermosas flores que florecen a vida cuando llegan las lluvias, pero duran por un poco tiempo antes de que se sequen. En la escala de la eternidad, esto muestra lo rápido que se marchitará el rico en todas sus empresas. Obviamente, hermanos, no se refiere a esa persona que es rica nada más, sino ese que tiene su tesoro en las riquezas y no en el Señor. Entonces, las riquezas de este mundo, ciertamente, hermanos, se va a marchitar. Si tú estás poniendo tus esperanzas en este mundo, en el dinero, en la economía, en las riquezas, eso se va a marchitar. Y Santiago nos dice que se va a marchitar el rico. Si ponemos nuestras vidas y nuestra identidad en las cosas, se van a marchitar. Entonces nosotros también nos marchitaremos. Si tú pones tu esperanza en las cosas, ten por seguro que se va a marchitar esa cosa y con esas cosas tú también te vas a marchitar. Entonces, ¿en quién debo de poner mi esperanza? Pues como iniciamos este sermón, debo de poner mis esperanzas en Dios, en el Señor Jesucristo. Entonces, esto, hermanos, espero que si tú estás viviendo una prueba, puedas analizarlo y poder vivirlo. Y bueno, quiero terminar con la aplicación. Las pruebas en Dios son más beneficios que tragedias. Aunque en el momento que las pasamos no entendemos, pero debemos de mantener nuestra mirada puesta en los propósitos de Dios. Y recuerda, hermano, que recuerda siempre que no hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida y no hay prueba sin corona. Entonces, estos 3 consejos, hermanos, te quiero terminar dando como aplicación. Recuerda que siempre tú que pases alguna circunstancia difícil, recuerda esto, no hay prueba sin propósito, no hay prueba sin salida y no hay prueba sin corona. Entonces, si tú estás pasando un mal momento, recuerda lo que dice Santiago, ánimo, porque el Señor está produciendo en ti muchas cosas. Entonces, quiero invitarte a orar, hermanos, quiero invitarles a orar ahí donde están. Si tienes alguna necesidad, quiero que tú la expongas al Señor y le digas, Padre, estoy viviendo una necesidad difícil, estoy viviendo tal vez una angustia económica, una angustia de salud, una angustia, no sé, qué estés viviendo, pero exprésale al Señor tu necesidad y dile, pero sé
que tú estás haciendo algo en mi vida. ¿Cuántos tienen la esperanza, hermanos, de que el Señor está haciendo algo en nosotros? Vamos a orar. Cierra tus ojos y empieza a orarle al Señor. Amado y buen Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Hoy hemos visto y hemos aprendido, Señor, que todo lo que tú tienes para con nosotros es un gran propósito. Tal vez algunos de mis hermanos estén pasando pruebas, momentos difíciles, pero hoy, Señor, tú nos has animado a vivir con gozo, porque tú te encuentras con nosotros. Tú hoy nos has recordado, Señor, a que en estas pruebas podamos tener alegría, podamos, Señor, recordar y tener paciencia, soportar todo lo que venga, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si no sabemos qué hacer, volcar, Señor, hacia ti y pedirte de tu sabiduría y llevar todo lo que tu palabra dice a la práctica. Ayúdanos, Señor, para poder tener esa madurez en tu palabra, para poder tener, Señor, esa humildad, para poder servirte, Señor, para poder lograr todo lo que tú tienes en nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder seguir creciendo en estatura, pero también en sabiduría, y no ser inmaduros, Señor, no ser personas de doble ánimo, inconstantes, sino, Señor, a reafirmarnos en una idea y en un solo sentir, Padre bendito. Y que todo esto, Señor, que estemos pasando, traiga a nuestras vidas, Señor, una fe, una esperanza, una certeza de que tú te encuentras con nosotros. Y si en algún momento nos vanagloriamos, Señor, de lo que somos, de lo que hemos aprendido o de lo que hemos hecho, ayúdanos, Padre, a poner los pies en la tierra y darnos cuenta que el único que está por encima de todos nosotros eres tú, Señor. Tú eres la cabeza de tu iglesia y nosotros somos tu cuerpo. Te damos gracias, Señor, y te pido por la necesidad de mis hermanos. Si hay alguien que está viviendo angustias, alguna prueba, Señor, trátalo y sé tú, Señor, con él, con ella, y pueda encontrar respuestas en esta dificultad o en esta prueba que están viviendo. Te damos gracias, Señor, y glorificamos y honramos tu nombre en estas pruebas que vivimos como hijos tuyos. Amén y amén.